Bendiciones, familia de Facebook, una vez más. Estamos en Primera de Corintios capítulo 14 y estamos considerando hoy el versículo 3, 4 y posiblemente el versículo 5 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Nosotros siempre vamos a tener diferencias en opiniones, siempre y cuando que las opiniones, las diferencias que tengamos no son sobre puntos fundamentales, puntos cardenales dentro de la iglesia. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En el momento que tú me digas, no, eso es mentira, ya yo tengo que cortar mi amistad contigo. Pero porque tú creas de una forma y yo crea de la otra, con respecto a puntos, digamos, bíblicos, que no tienen que ver nada con cambiar el fundamento de la iglesia, no quiere decir que por eso vamos a dividir el cuerpo de Cristo o vamos a dejar de ser amigos o hermanos en la fe. Esto lamentablemente es lo que mucha gente practica, dividen el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros no queremos caer en esa categoría. Vamos a tratar de permitir que una vez más la Biblia se interprete ella misma y vamos a confiar que Dios nos va a guiar en eso. Primera de Corintios 14:3 primeramente dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vemos tres cosas ahí muy importantes. Ahora, en contraste con el don de lenguas, el don de la profecía está dirigido a los hombres específicamente. Es Dios hablando en una manera sobrenatural a través de personas a diferentes personas. Es el Espíritu Santo dentro de una persona, que Dios usa el Espíritu para que esa persona pueda hablar a otros. El don de la profecía no solo se dirige hacia los hombres, sino que también es muy positivo en su carácter. A menudo, cuando se habla una palabra negativa, en realidad no es una palabra de Dios. Y es importante que tú entiendas eso. Dios nunca habla una palabra para ofender o herir una persona. O es una palabra destinada solo al individuo, no a otra persona. Dios no funciona de esa manera, mi amado hermano. El don de profecía, la primera cosa que hace es edificar, es construir. Es un término incluso de construcción y habla de que estamos edificados en el Señor. Una palabra de profecía levantará a alguien, no lo derribará. Y lamentablemente hay muchas personas dentro de las iglesias que lo que están haciendo es derribando. Lo que están haciendo es desanimando y dicen que es una palabra de profecía. La profecía adicionalmente es una exhortación, es aliento, es como el discurso del entrenador en el vestuario antes del gran juego, reuniendo al equipo para que salgan y actúen mientras están entrenados para actuar. Una palabra de profecía alentará a alguien. No es una palabra que produce desánimo en la vida de una persona. Hay personas dentro de la iglesia que dicen voy a profetizar y lo que hacen es desanimar, desalentar los hermanos en la fe. Miren, la profecía, como dice aquí en este pasaje bíblico, conforta, o sea, tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer. No solo llora cuando alguien está sufriendo, sino que los rodea y los fortalece para llevar la carga. Una palabra de profecía fortalecerá, no debilitará a alguien, sino que tú aprendes a llorar con el que llora, lo rodea y lo ayuda a llevar su carga.
Ahora vamos a considerar la diferencia entre el que habla en lenguas extrañas y la persona que tiene el don de profecía. Miren el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice el apóstol Pablo, edifica a la iglesia. Miren el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros habléseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las lenguas sean interpretadas en la iglesia y entonces todos los hermanos reciban edificación. Algunos han pensado, óiganme bien, algunos han pensado erróneamente que Pablo dice esto como una crítica. Su idea es que Pablo quiso decir algo semejante a lo que te voy a decir ahora. Este es Pablo hablándole a los corintios. Ustedes egoístas corintios, ustedes usan el don de lengua solo para edificarse a ustedes mismos, cuando deben de usar sus dones para poder edificar a toda la iglesia. Esto es correcto. Pablo simplemente está declarando la naturaleza del don de lenguas. Oigan bien, como el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Hay una gran diferencia entre los dones. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, lo dice de esa manera. Se sigue que es un don primordialmente para la edificación de la persona propia, no para la edificación de la iglesia. El don de lengua es para edificar la persona que está ejerciendo el don, pero no es en realidad un don que va a edificar toda la congregación. Porque la mayoría de la gente que te van a oír hablando en una lengua desconocida no entienden lo que está pasando, pero tú sientes en tu espíritu y tú sabes que Dios está haciendo algo. Ahora el que profetiza, la Biblia dice que esa persona edifica la iglesia. ¿Cómo la profecía puede ser entendida por todos? Una verdadera palabra de profecía edifica a toda la iglesia. Los deseos de todas las personas es poder verdaderamente edificar la iglesia. Pablo fue positivo sobre el don de lenguas, él no fue negativo. Debido al tono de este capítulo, es fácil pensar que estaba deprimido por el don de lenguas. De ninguna manera, mi amado hermano, Pablo valoró el don de lenguas en su propia vida. En 1 Corintios 4:18 Pablo escribió: gracias a Dios, hablo en lenguas más que todos ustedes. Este pasaje muestra que Pablo también quería que otros cristianos tuviesen la experiencia de poder hablar en lenguas. ¿Por qué Pablo deseaba que todos hablaran en lengua? Él lo dice. Ahora tenemos que pensar por qué. Sin duda, porque él sabía el valor de eso en su propia vida. Pablo fue capaz, cuando en el Espíritu hablaba misterio, de descargar su arma delante de Dios de una manera que iba más allá del lenguaje y el intelecto humano. Eso es lo que hace ese don, para orar, alabar e interceder más allá de su capacidad de comprender y articular. Pablo quería, mi amado hermano, con todo su corazón, que todo cristiano supiera la misma bendición, aunque no todos iban a tener esa experiencia, pero ese era el deseo de Pablo. Pero aún más que ninguna otra cosa, él deseaba que todos profetizaran. Por muy bueno que sea el don de lenguas, Pablo ve la profecía como mejor para la iglesia, como un todo. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo.
Pero el que profetiza, querido hermano, edifica a la iglesia en su totalidad. Y el enfoque aquí es que la iglesia pueda recibir edificación más que el individuo. Ese es el enfoque de esta porción bíblica. El contexto de Pablo en 1 Corintios 14 está más centrado en lo que hacen los cristianos de Corintio cuando se unen como iglesia que en lo que hacen en su propia vida devocional. Ese es el enfoque de Pablo. Hay cosas que un cristiano puede hacer, oigan bien, en su propia vida devocional, lo cual puede ser perturbador, molesto o autoexaltante para un cristiano en una reunión de la iglesia. Tenemos que pensar de eso, mi amado hermano. El don de lenguas es una de esas cosas, ya que Pablo se enfoca en cuando los cristianos de Corintio se unen como iglesia. Está claro, mi amado hermano, está claro por qué debemos de considerar el don de profecía como mayor al don de lengua. Incluso la Biblia lo dice. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuaremos con este estudio. Compártanlo en su página y hasta la próxima.